Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente en Micelio para tratar otro tema interesante. Ya venimos apasionados siempre de preámbulo, así que gracias por compartir. Y bueno, hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con eh, los distintos estados o periodos evolutivos del ser humano y cómo creemos que podemos abordarlos para construirnos de forma empoderada, más íntegra y también más auténtica. De esa manera también reconocernos en nuestras emociones, reconocernos en lo que verdaderamente somos, también para poder expresar lo que vinimos a hacer y para compartirnos tal cual somos. Así que, bueno. Vamos a empezar con la consigna. Cari, quiero que me ayudes con este tema de cómo explicar brevemente un poco los periodos hasta los 21 años. ¿Cómo es el tema del desarrollo evolutivo psicológico de las personas con respecto a eso? También en el plano emocional, ¿no? A ver, yo creo que más allá de todo, nosotros como personas tenemos diferentes fases, ¿no? O sea, vamos teniendo diferentes estadios. Eh, y obviamente que está la niñez, ¿no? La adolescencia, la niñez temprana, ¿no? Los pequeñitos, la adolescencia, la adultez madura y la vejez. Eh, Y yo creo que lo podría sintetizar en que en todos esos momentos, como en todos los momentos de nuestra vida, nosotros tenemos episodios de crisis, ¿no es cierto? Pero esos episodios de crisis, bien llamados, no como el episodio de crisis como normalmente nosotros tenemos esa construcción de lo que es una crisis, lo cual nos, ya ponemos palabra de crisis y parecería que fuese terrible, sino crisis desde lo evolutivo, como bien vos decís, ¿no? O sea, desde comprender que ante cualquier elección que yo tenga, siempre pongo el mismo ejemplo, si yo en este momento decido tomar café o si decido tomar mate o si decido tomar té, estoy en un momento de crisis en definitiva, en el cual, y ni hablar si no supiese hacer café o si no supiese hacer té, ¿no? Eso me generaría otro estadio, pero en todo eso tiene que ver, obviamente, cómo estamos aprendidos, ¿no es cierto?, desde nuestra construcción. Por eso es tan importante la construcción desde las niñeces, ¿no? Desde los más pequeños, porque está construido desde nuestra matriz de aprendizaje, ¿no? De cómo fuimos formados. Lo maravilloso que tenemos, más allá de cómo fuimos o hemos sido formados, es poder transformarnos. Y creo que es el llamado también de Micelio, ¿no? Es poder llamarnos a la conciencia, que es un poco lo que estábamos hablando en el preámbulo también, de poder llamarnos a la conciencia de ese cambio. La elección que nosotros tenemos hoy, y eso es lo maravilloso que tiene el humano, esa resiliencia, ¿no? De poder hacer para bien o para mal lo que querramos o lo que deseamos, ¿no? Eh, entonces creo que es un poquito por ahí, ¿no? Digamos, después cada una de esas etapas, bueno, se irá acompañando, algunos con mayor conciencia, otros con menor conciencia, eh, pero bueno, el propósito o la misión es desarrollarlas, ¿no? Ujú. Yo tengo algunas inquietudes y las voy a ir como desarrollando y necesito que me apoyen, me completen. Nati, ¿cómo ve el tema de la epigenética, este tema de la evolución desde este mismo ángulo, pero desde la epigenética, ¿no? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, la epigenética es algo muy interesante porque al mismo tiempo que heredamos, ella puede ser modulada. Entonces podemos tener marcas de nuestros genes que vienen de nuestros abuelos, ya sabemos, ya hay estudios, ya sabemos que podemos heredar marcas que no son genéticas, que son químicas desde nuestros tatarabuelos. Pero también sabemos que si cambiamos una dieta, si cambiamos nuestra calidad de sueño, si empezamos a hacer ejercicio físico, también modulamos nuestro ADN. Entonces, la epigenética, yo siempre me gusta decir que es neutra, porque la gente
quiere atribuir todo a genética y a pastillas, ¿no? Entonces, mi problema es genético y mi solución es una pastilla. Entonces, desde la evolución, lo que yo pienso es que nos acostumbramos con tener la epigenética y la genética como bloqueos para evolucionar, porque uno dice, pues mi problema es genético, mi problema es, yo tengo esta tendencia familiar y no ven que en realidad la evolución, como ya decimos antes, puede ser en grupo y ha sido un avance enorme para la humanidad evolucionar en grupo. Pero la epigenética dice que uno puede modular sus genes como, como determine su estilo de vida. Hay muchos estudios de epigenética que evalúan gemelos. Entonces, los gemelos tienen el mismo código genético y, por decir, las mismas marcas epigenéticas heredadas de los padres y de los abuelos. Entonces, pero un gemelo decide ir por un camino y el otro gemelo decide ir por otro camino. Y ese es un tipo de estudio clásico en el tema de la epigenética, porque quiere decir, ok, tienes tu código genético, tienes tus marcas epigenéticas que van a dar la funcionalidad de tus genes, pero lo que va a decidir cómo vas a evolucionar, cómo va a estar tu salud, cómo vas a salir adelante, va a depender de tus propias elecciones. No importa que tan marcado esté tu código. Hoy ya tenemos investigadores que, ¿no? que dicen que podemos remodular nuestro ADN. Y ya, nos llaman de pseudociencia, ¿no? Yo estoy en los dos lados. Yo estoy en la ciencia clásica y también creo que la pseudociencia es mal interpretada porque en realidad la ciencia convencional todavía no sabe interpretar. Pero yo creo que sí, nuestros pensamientos, nuestras elecciones, nuestro estilo de vida puede modular nuestro genoma, nuestro ADN, aunque tengamos marcas del pasado. Esta es mi visión de cómo evolucionamos del punto epigenético. Uy, se le cortó a Gasti. ¿Se cortó mucho? Se colgó Gasti. ¿Se cortó mucho? No, No, a vos a no, vos a vos no, se te a escucha Gastón. perfecto. Gastón Ah, se le cortó. Bueno, después que Lo edite el edita, video. lo ok. edita. A vos no se te cortó nada, Nati, ¿eh? O sea, por lo menos yo te escuché perfecto. Ah, pero la grabación, dices. No, no, la grabación no, a No, Gastón, a Gastón Gastón se se le le cortó colgó. internet y salió del Zoom. Ah, mira, ¿qué hacemos? ¿Hablo otra vez? No, no, ¿O No, seguimos? vos lo tuyo salió perfecto. esperemos a ver si vuelve. A ver. Vale, ok. Ah, Gastón salió eso. Sí, salió, Sí. Ah, se sí. cortó el Zoom. Ok, le esperamos entonces, ¿no? Sí, Nuestro anfitrión, sí. yo le mandé un mensaje, pero no le llegó, raro. Sí. Capaz se cortó la luz. Ahí Sí, para no perder mi raciocinio, no me fijé en la tela. Si no estoy viendo a ustedes y me perco en la fala. Claro. Sí. Ah, Ahí está, ahora está en línea, está conectado de nuevo. Ah, ya. Nancy, ¿qué le pasó? Nancy hoy no podía, tenía un evento con, no sé, algo de un sobrino, una cosa así, que ella consideraba No que podía. no podía no estar. Así que, No. Ahora Oli. vas a tener que editar. No, perdón, se hubo un salto de luz. vas a Escúchame, tener que cortar. me parece súper interesante porque yo quiero plantear algo también eh, que tiene que ver con este tema de resonar. A nosotros nos enseñan, obviamente nos programan de chico a seguir determinados programas y no nos enseñan a elegir y a intencionar, por ende a vibrar de una manera que también sea coherente con nosotros. Aprendemos a interactuar desde el programa desde chicos. Por eso me interesa mucho la validación. Eh,
no sabemos, hay algo como que estoy también como practicando y descubriendo, que es este tema de decir, ¿por qué funciona la intuición? ¿Cómo es que la vida me permite ir hacia adelante sabiendo que está todo bien y que es el paso correcto, que es el lugar correcto, que es donde yo tengo que estar? Y eso es con vibración. Mientras yo vibro de una manera y voy interpretando y escaneando mi vibración, la vibración me dice dónde es correcto y dónde no es correcto, inclusive a nivel temporal, porque yo estoy intuyendo que tengo que hacer un viaje o no tengo que hacer un viaje ahora o en otro tiempo, y no hay nada externo que me esté como ni validando ni marcando el paso. Por eso pregunto el tema del programa y el tema de esta parte evolutiva. Porque si yo, voy a explicarle algo, si yo decido, siento ahora que tengo que aprender algo, ¿no? Tengo que estudiar tal cosa, la sentí, me bajó, la sentí en el cuerpo. ¿Cómo se interpreta esa validación? ¿Cómo yo puedo comprender que es por ahí el camino y no tener que hacer otra cosa distinta a la que no siento? Ese es Ahí, el... ahí lo que yo siento es que cuanto más conectado estás con tu alma, más vas a poder estar escuchando tu intuición. Y en ese caso lo que siento yo que el camino es ir liberándose de estas creencias heredadas, ¿no? Esto que escuchábamos antes de la herencia genética energética, digamos, como yo le llamo, también desde la biodecodificación lo que se considera es que lo que heredamos es la creencia que originó esa enfermedad en nuestros ancestros. O sea, yo no heredo, si genéticamente imagino que heredaré la predisposición a tener tal o cual enfermedad, pero sí también lo que heredo es la creencia que le llevó a mi ancestro a tener que hacer ese síntoma, porque en ese linaje me crié y en ese linaje esa creencia fue como transmitiéndose de generación en generación, aun cuando sea inconsciente, que esto es lo que yo le llamo la herencia energética, que no sé si existe así con ese nombre, Ujú, pero así lo veo y lo siento yo, ¿no? ujú, Entonces, ujú. yo me pude ir liberando de estas creencias que generaron estas enfermedades en mis ancestros, no necesariamente yo las voy a heredar y las voy digamos, a A desarrollar en mí. somatizar. No las voy a desarrollar porque yo ya entendí que, digamos, eso no es necesario que mi cuerpo lo traiga como información porque ya la vi la información, la hice consciente, ¿no? ¿Y cómo Entonces, haces para verla consciente si no tenés un entrenamiento? muchas veces recurrís digamos, ayudas externas. Después ya quizás lo puedes hacer solo, pero al principio necesitas ayudas externas Mm. para ir Por- traduciendo cuál es la información que tu cuerpo te trae con cada síntoma. claro, pero por eso me parece interesante ver de qué manera podemos empezar a desarrollar ámbitos de desarrollo, no solamente como la ayuda externa, sino decir, bueno, mira, ¿por qué no empiezo a validar o tener algunas dinámicas familiares donde yo empiece a entender estas influencias del linaje? ¿Entendés? Me Sí, pasa tal cosa, no lo sé, bueno, la familia me orienta, no es siempre apañadora, digamos, me orienta Claro, a que yo bueno, pueda... es un camino gradual, ¿no? De un momento al otro no puedes llegar bueno, creo No, no, yo que no lo puedes llegar a ese entiendo, nivel lo de entiendo. conciencia o de libertad interna de un momento al otro. Lo más importante es poder darte cuenta de que existe un condicionamiento. Todos tenemos un condicionamiento. Obviamente lo obtenemos en nuestras etapas tempranas y ese condicionamiento viene de las personas que nos han criado y de Ujú, la sociedad en la que nos movemos, de la escuela, de todo lo que nos rodea. Entonces, ujú. ese condicionamiento es el que nos lleva muchas veces a desconectarnos de nuestra intuición. Por eso es tan importante esto que vos decías, validar a los niños a que ellos puedan ir siguiendo este conocimiento que ya lo traen, porque el alma ya trae todo. Claro, claro. Cari, ¿cómo hacemos para... Yo quería acoplar un poquitito a esto que estaban diciendo, que es interesante también, ¿no? Porque cuando hablamos de la validación, ¿no es cierto? Aprender a validarnos también es en el constante vivir, ¿no? Que no significa decir, bueno, hoy voy por acá, mañana voy para el otro lado, porque también está esa delgada línea, ¿no? O sea, no significa que, bueno, hoy tengo que ir a algún lado?
sí, hoy quiero hacer esto y bueno, y largo todo, ¿no? Porque eso también, Ujú. cómo producir, cómo poder ir viéndonos a través de lo que nos va pasando. Es un trabajo, como lo venimos diciendo, es un trabajo que se va haciendo de conciencia constante, ¿no? Es decir, yo creo que lo mejor que tenemos es poder prestarnos a ese juego, ¿no? A ese juego del descubrir, ¿no? Si lo tomáramos como ese juego de descubrir, sería fantástico, ¿no? Que no estamos como chocando contra este descubrir, que parecería como terrible, ¿no? Que le Lo que tenemos pasa, Cari, lo que miedo. pasa que, Cari, que con ese punto nos enseñan a estar en alerta, no descubrir, sino Exacto, defendernos. defendernos. Entonces es muy interesante ver eso, ¿no? O sea, cómo podemos empezar cada uno de nosotros, y un poco lo que decía Nati, que yo voy tomando nota también, esto de lo heredado y lo genético, ¿no? O sea, eh, cómo ir influenciando y vamos influenciando también a nuestros niños y a nosotros mismos también. Yo tomé un caso de un psicólogo, psiquiatra, psiquiatra y psicoanalista, seguido de Freud, un discípulo de Freud, se llamaba John Bowley, que habla de la teoría del apego, de la teoría del apego en los chicos. Él hace ese trabajo en los niños institucionalizados posguerra de la Segunda Guerra Mundial y ve cómo la separación materna que existía era muy condicionante y devastadora en los niños. Entonces, ¿por qué esa imagen que faltaba, que no solo materna, sino también de todos los cuidadores que van teniendo, porque a veces simplemente hablamos de la mamá, ¿no? Cómo los va limitando? Él habla de cuatro tipos de apego diferentes, ¿no? Habla del apego seguro, ¿no es cierto? Habla del apego, digamos, ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. ¿Qué es eso? Es como los tipos de respuesta que nosotros vamos observando, pero él lo toman los niños, pero también la invitación es a tomarnos a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros tenemos un tipo de respuesta con nosotros mismos segura, ¿no? Es que vamos a validar lo que estamos diciendo, vamos a observar qué es lo que estamos, desde dónde estamos viendo lo que estamos viendo, por qué lo vemos, darle vuelta a ese panqueque, ¿no? Sin necesidad de que quede tan rígido y poder que sea seguro. Cuando es ambivalente empieza a ser, bueno, como bien la palabra lo dice, ¿no? No sé si voy para acá o si voy para el otro lado, sí, ¿no? Ese tipo de respuesta creo que también es fundamental que la tengamos con nosotros mismos para cuando hablamos de esto de validarnos, Ujú, ¿no? ujú, ¿Qué tipo de respuesta nos damos a nosotros? Él ujú. lo toma de los niños y está fantástico, ¿no? Porque podemos observar un montón de conductas, cómo exploran, cómo no exploran, cómo responden ante la ausencia de los padres, cómo responden ante la presencia de los padres. Eh, pero también si lo llevamos a nosotros, es fantástico. Mm. Yo te quiero aportar a lo que estás contando un ejemplo que lo escuché ayer, me pareció también interesante, hacia donde creo que deberíamos ir. Una chica estaba contando que tuvo que hacer un trabajo y tenía que ir a una sesión de fotos. Y resulta que tenía que llevar unos zapatos para la sesión de fotos y se los olvidó. Entonces resulta que la persona que lo contrataba la empezó a maltratar. No, ¿cómo te vas a olvidar? ¿Cómo te podés hacer esto? Y la empezó a denostar un montón y ella estaba en su postura tranquila, tranquila, imperturbable. Y entonces el tipo la quería seguir haciendo sentir mal, como que había hecho la peor falta de la vida, y entonces la ponía en ese lugar, ¿no? Y entonces ella contaba esto un poco lo que estás planteando vos, el tema de cuando yo estoy seguro de mí mismo, no necesito que el entorno me valide de cualquier manera porque yo sé quién soy. No es que estaba matando a alguien, se había olvidado unos zapatos, pero no por eso yo tengo que aceptar que el entorno me haga decir, yo, servís, no servís, sos bueno, sos malo, sos lindo, sos feo, lo haces bien o lo haces mal. Si yo estoy pimponeando en eso, estoy perdiendo esa no solamente seguridad y confianza, que es lo que tenemos que construir, sino esta autoafirmación de que todo igual es perfecto, ¿no? Pero tiene que ver con ese trabajo, me parece Ahí fascinante. ese tipo de respuesta que vos tenés, bueno, yo anoté, ¿no? Se había olvidado de los zapatos, pero resulta que se había olvidado de los zapatos en un entorno que no era muy seguro. ¿Se había olvidado los zapatos?
Claro, lo que pasa, pero O, es o interesante. es interesante también ver cómo el cuerpo, en todo nuestra mente y nuestro cuerpo, nos habla. O sea, inconscientemente tal vez ella, no sé el ejemplo, pero podría ser, conocía algo de ese entorno, de ese lugar. ¿Se olvidó los zapatos o fue una respuesta hay veces? Porque cuando hablamos justamente el olvido, el lapsus, así como los sueños, es una forma que nuestro inconsciente nos está diciendo algo. Entonces, ¿se olvidó los zapatos o justamente se encontraba con un entorno en el cual inconscientemente sabía? Digo, no sé, en este No, ejemplo, no, pero es interesante el punto también para desmenuzar este tema vibratorio, claro. porque tiene que ver con esto que hablamos. O sea, si de chicos trabajamos la autoafirmación, la confianza, y yo no tengo, la validación mía no está afuera, digamos, entiendo que hay una articulación, pero no necesito que me estén diciendo que está todo bien, yo puedo abordar problemas, olvidarme, lo que sea. Pero no necesito que la afuera me diga si sirvo o no sirvo, porque cualquiera en otro caso podría haber dicho, no, soy el peor de la vida, no voy a tener más trabajo, no sirvo para nada, y haber caído en esa autopercepción. Y ese es el punto que creo que tenemos que dar vuelta también con los chicos y con los grandes. Porque los grandes también estamos boyando en estas dudas de existenciales, pero por nuestra autoafirmación desde chico, ¿no? Y comparto, por eso le preguntaba a Nati, todo este tema de la influencia del entorno y cómo articulamos esto, ¿no? El entorno es parte y acá, ¿no? La validación, ¿no? También como voy tomando, ¿no? ¿Necesito o no del entorno y del contexto? Nosotros, bueno, yo hablo desde la psicología social, ¿no? Nosotros somos seres que nos vemos y nos validamos y nos autovalidamos, ¿no? Y esa es la delgada línea. O sea, ¿hasta dónde paso a estar totalmente necesitar estar validado por el entorno? ¿O hasta dónde me paso para el otro lado donde no puedo mirarme, ¿no? En el entorno. Nosotros, yo creo que ese es el mayor enseñaje que podemos dar, ¿no? Esa delgada línea que no es ni para un blanco ni para un negro, ¿no? Es como siempre hablamos, ¿no? La integración de esas partes. Entonces, comprender y empezar a entender que realmente la validación siempre por eso es este Bowley que traemos hoy, él habla justamente de que a partir de ese espejo que nosotros tenemos de nuestros cuidadores, vamos a tener conductas en la vida adulta. Ujú. Es que es exactamente así porque es un proceso, digamos, ¿no? Entonces el proceso de apego y desapego es necesario en la vida. Yo Sí. necesito como niño apegarme a alguien que me cuida y necesito sí o sí de la mirada de mis padres. Si yo Ujú. no tengo la mirada de mis padres, yo no me puedo validar a mí como persona directamente. Por eso el movimiento de amor interrumpido, que es esto de que no exista un padre, es tan fuerte, es el más fuerte en constelaciones. Es como lo que más cuesta revertir. Si no hubo un adulto que me miró y que me vio, yo no puedo construirme a mí mismo como un individuo. Una vez que crezco y que voy pudiendo darme cuenta de que soy un individuo y voy haciendo justamente el proceso de individuación, cuando soy adulto y me hago cargo de mí mismo, ya ahí puedo prescindir de la mirada externa. Y si esa mirada interna no se construyó sanamente, tengo recursos para ir yo mismo a resolver esto, ¿no? Esto que les contaba la vez pasada, todos los ejercicios y las tareas que se hacen con mi propio niño interno, que son justamente las que van a sanar mis heridas. Yo mismo voy a completar aquello que no pude recibir por lo que fuere, por la experiencia que me elegí para mi vida, digamos, ¿no? Entonces, nunca tenemos una experiencia 100% satisfactoria en nuestra crianza como niños. Siempre hay algo que nos marca, porque bueno, esa es la experiencia del ser humano, justamente. Entonces, estos recursos que tenemos, que para mí son los más valiosos, que implican esto del auto, digamos, el autosatisfacer aquellas cosas que vamos nosotros descubriendo a través de nuestra vinculación que no, que no nos dejan totalmente conformes con nosotros mismos, digamos, ¿no?
Mm. Che, Nati, ¿cómo ves este tema de la intención y la atención en lo que es la epigenética a nivel de estas, no sé si llamarlo prácticas o actividades, de estos momentos donde nosotros, digamos, vamos reintencionándonos para reprogramarnos y obviamente afecta el plano de lo físico, pero también va resonando y va limpiando el programa que tenemos, desde lo que traemos desde lo epigenético a lo actual. ¿Cómo podemos activar eso? ¿Cómo sería eso? Bueno, la ciencia tradicional entiende que todo influye en la epigenética. Entonces, si soy un pez, el agua de mi acuario es toda mi influencia y no puedo salir de ahí, ¿no? Esta es la ciencia básica de epigenética. Entonces, si estás bajo sol, te vas a quemar y eso te va a causar marcas de epigenética. Si fumas un cigarro, este ambiente, esta exposición, te va a causar marcas y no las puedes borrar y ahí están. Entonces, estás siempre expuesto y pasivo a lo que te expones. En este sentido, de lo que hablamos en este podcast, yo creo que otra vez es lo que traemos la conciencia, porque estamos hablando de una transformación donde estamos expandiendo nuestra conciencia. Y nuestra conciencia tiene el poder de determinar pensamientos, lo que vamos de culpa. ¿Hay mucho ruido? Está pasando. No, te escucho perfecto. Ok, disculpa. Está pasando como avión. Eh, Y lo que pienso es que cada vez más vamos entendiendo la autonomía de lo que traemos la conciencia. A veces uno dice, expansión de conciencia, como si fuera un proceso muy romantizado, muy iluminado y muy bonito, pero no. A veces es traer a conciencia el sentir de un determinado dolor, porque necesita traerlo a conciencia para sanarlo a nivel de enfermedad, para sanarlo a nivel molecular de tu ADN. Entonces, yo creo que las dos cosas son posibles, ¿no? Por lo básico que estamos acostumbrados de la ciencia es, estoy expuesto a un ambiente, este ambiente va a modular mi ADN y me va a generar consecuencias. La otra perspectiva somos nosotros como maestros de nuestro ADN, donde nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras elecciones, aunque estamos en un ambiente, podemos elegir cómo nuestra salud se comportará en relación a los estímulos, porque al final del día lo que estamos intentando saber cómo estudiar y cómo reportar a la sociedad es que lo que pensamos, lo que la neurociencia genera es mucho más importante de lo que heredamos genéticamente y de todo lo que estamos pasando, ¿no? Es lo que hablábamos un poquito antes, de seguir con tu propósito aunque no lo veas, seguir con tus decisiones aunque no esté 100% seguro. Entonces, este proceso de expansión de conciencia y la relación con la epigenética todavía no podemos explicar, pero sabemos que las personas que tienen autonomía de decir, yo estoy tranquila, yo estoy sana, aunque estén enferma, su salud está mejor. Entonces, cada día más estamos viendo evidencias de la fuerza del pensamiento, de la fuerza de la conciencia sobre nuestro ADN. Obvio, el ambiente influye, obvio, tu genética influye, obvio, lo que comes influye, pero más de todo, hoy estamos intentando probar o explicar cómo nuestra conciencia y nuestras conexiones neurológicas pueden ser más poderosas sobre nuestro ADN do que todo el entorno, porque al final de cuentas tú eres el más grande controlador de tu cuerpo, ¿no? El maestro general de tus células. Entonces, es muy bonito, pero es muy difícil de probar científicamente. A mí me queda, no la duda, pero me queda cierta inquietud porque ¿cómo hacemos para confiar? Porque
Porque bueno, sí, soltamos, dejamos que las cosas funcionen, pero ¿cómo soltamos cuando algo supuestamente nos dice que va a pasar tal cosa, sabiendo que igual toda la parte biológica va a empezar a funcionar y la parte energética está interactuando igual? ¿Entendés? Porque, claro, yo sé que tengo que seguir mi propósito, pero no sé cómo. Sé que la energía me direcciona, sé que lo cuántico, lo energético me está marcando un paso, pero no sé cómo, porque no lo conozco. Entonces la pregunta es, ¿me lo van a enseñar? ¿No me lo van a enseñar? ¿Lo tengo que aprender solo? No, no tengo que aprender solo. Eh, ¿Cómo confío? Porque también está este tema. Confío en el proceso, pero ¿por qué debo confiar? Si en realidad no sé. O sea, creo que ahí está la gente, y no quiero meter la religión porque eso es un programa, pero claro que confío en la vida. Confío en la vida plenamente porque si los árboles crecen y viene un viento y se rompe, la planta se va a adaptar al entorno también para poder subsistir a ese entorno. Y no está dudando, está existiendo. Entonces, ¿cómo lo La vida ven? siempre, la ¿Cómo vida lo siempre ven? encuentra, la vida siempre encuentra su cauce. Eso decía Hellinger. Pero además de eso, cuando te conectás, no hablamos de de religión, pero hablamos de espiritualidad. Cuando estás conectado, o te conectás con algo adentro tuyo que tiene toda la sabiduría, sabe perfectamente cuándo es verdad y cuándo no. Aunque no tenga idea de qué estamos hablando y de cómo llegar y de cómo hacer los pasos hacia aquello que no sé exactamente cómo es, porque todavía no tengo esa información. Sin embargo, hay algo dentro mío que sabe, reconoce la verdad. Es como, hay una certeza interna. Esta, digamos, todo lo que es el plano multidimensional es como, es muy clara cuando la verdad es así, como es que está esta certeza en la multidimensionalidad, es la verdad, digamos, ¿no? Es mi Eh, verdad. Y eso se refleja en, digamos, baja esta dimensión y se refleja en lo que sucede y en la materia, pero en todo lo que es multidimensional, ahí está. Esa es la verdad, digamos. Y eso, de alguna forma, hay algo interno que lo ¿Y sabe. A cómo? veces. Dale, Cari, decí. Hay una palabra que dijo Nati que me encantó, ¿no? Autonomía, en una de las cosas que utilizó, ¿no? Y qué linda palabra para desarrollar, ¿no? Porque cuando estamos también hablando de autonomía, es poder comprender esto, ¿no? Poder ser autónomo es una persona que puede tomar su decisión, puede pensar en lo que le hace bien, en lo que no hace tanto. ¿Cuál es mi elección sobre eso? ¿Cuál es la decisión que voy a tener sobre mi entorno? ¿Me doy cuenta que mi entorno me está haciendo mal? O sea, o me está haciendo bien. Yo contaba inclusive cómo el cerebro nos lleva al pasado y al presente sobre cosas que no podemos eh, eh, tener, ¿no? O sea, porque no es tangible, no es algo que lo estoy pudiendo ver. El otro día hablaba con mi hija y enseguida ella se iba, y me pasó también con un mensaje de mi hermano, que me acosté angustiada, pero cuando analicé el mensaje dije, pero esto no está pasando, Mm. no está pasando. O sea, me estoy angustiando sobre algo que podría pasar, pero no está pasando. Entonces, calmé, estaba en la cama, respiré y lo solté, ¿no? Decir, poder empezar, y todo eso es un trabajo, como decíamos, ¿no? Es solo, acompañado, en búsqueda. Lo interesante es mover la estructura, ¿no? Mover el sistema y que empiece a hacer, ¿no? Después es maravilloso. Hay dos cosas que quiero plantear en este punto de la conversación. Sería interesante, el ego busca controlar todo el rato. Mm. Y necesita saber lo que va a pasar y cómo va a ser y todo ese tema. Pero ¿cómo hacemos este mix también de, no te digo confiar, porque no quiero caer solamente en la palabra, sino en tener esa certeza de que el universo se mueve solo y ya es inteligente, no necesita que yo lo ordene, lo ponga, le diga, ah, vas a hacer esto. Obviamente creo que es importante en ese argumento la intención, es decir, bueno, yo sé que las cosas funcionan, van a funcionar, el universo sabe cómo, pero yo tengo que dirigir la energía que me lleve hacia mi experiencia o la que yo quiera, de acuerdo también a la interpretación de mi entorno. Porque si yo, Sí, si yo estoy en el agua y digo, bueno,
no quiero mojarme y bueno, haré algo para no mojarme, pero si no, Sí, porque tendría no que es que no quiero mojarme y decir, bueno, el universo me va a guiar para no mojarme, ¿no? Claro, claro, eso por un lado, ¿no? Y el otro tema con respecto a lo mismo de cómo analizo, interpreto y me expreso y accedo a otros niveles también de esto, es mi conversación interior. O sea, la conversación todo el tiempo, lo que vos decías, no, esto es real, no, no es real, esto, o sea, a ver, no solamente lo bueno y lo malo, el otro día lo estaba viendo desde otro ángulo. Nosotros vivimos en líneas de tiempo. Cuando estamos en el presente estamos colapsando una elección, estamos diciendo, elijo vivir de esta manera. Vos dijiste, esto no es verdad, no, no quiero pararme, porque cuando vos decís, te parás en el futuro, estás viendo una cosa que no es, pero constantemente estás haciendo loop porque estás proyectando lo que podría ser. Y en el pasado pasa lo mismo, como ya pasó esto, podría llegar a pasar y entonces seguimos haciendo loop. Y nos rompemos cuánticamente, multidimensionalmente, porque estamos viviendo realidades que no son. Entonces, en este existir y en esta coherencia, por eso también creo que lo planteé al principio, es cómo nos ayudamos a tener esa coherencia y certeza interna de esa validación de que yo no soy, como esta chica que decía, yo no soy lo que dice el otro. Yo no voy a vivir la realidad que está planteando el otro, porque yo no me identifico con el otro, con ese dolor, con esa percepción. Yo no soy esa persona. Entonces yo no voy a interactuar y imponiendo ahí y poniéndome en el lugar para que el otro crea la realidad que está proyectando, porque yo no soy esa persona. Entonces, este tema de comprendernos cuánticamente y multidimensionalmente y tener una validación es el laburo que también dicen constantemente de el autoconocimiento. Cuando yo me conozco más, yo ya sé quién soy y yo ya sé qué voy a expresar y qué es lo que quiero en la vida. Pero me corro de todas las otras realidades, porque si yo salgo a la calle y le digo todo que sí al vecino, al verdulero y todo, entonces yo no soy, me destruyo en el camino, ¿no? Una cosa así. En eso, dale, Nati, ¿quieres hablar? Y estaba pensando que a final de cuentas, estamos otra vez hablando de emoción, ¿no? Porque a veces uno no sabe qué es su propio propósito, no es tan, a veces tampoco tenemos propósito tan, no, no somos todos Mahatmas Gandhi, o sea, a veces nuestro propósito es nada más cuidarnos, mantenernos sanos, no violentar a las personas, es ser una buena persona para sí mismo, y este es tu propósito. A veces uno también problematiza mucho eso del propósito. Obvio, somos seres de luz, obvio, somos geniales, pero ni siempre, todo el tiempo de tu vida, vas a estar haciendo cosas así mediáticas, ¿no? Entonces, yo creo que en lo general, lo que nos puede ser la guía de nuestro camino son nuestras emociones, que el día de hoy me puede ser un poquito más feliz. Ah, de repente desperté con depresión o desperté con coraje, pero buscar lo que te hace mejor, lo que te hace feliz, no por un propósito, no por pero por ti, por autoconciencia, por autocuidado, ¿no? Entonces, cuando buscas lo que te gusta, lo que te hace más tranquilo, lo que te hace feliz, lo que te hace sonreír, es natural. No necesitas de un coach, de un maestro, de nadie para decirte que estás en tu camino. Si estás sonriendo, si estás ligero, si estás tranquilo. Aquí en Brasil decimos, la energía, la vibra no miente. Entonces, si te sientes tranquilo, si te da paz, yo creo que estás en tu camino. No es algo, a veces es algo muy complejo y a veces quebramos la cabeza para entender procesos, pero muchas cosas básicas son del bienestar, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? Ujú. Sí, sí, a eso iba a apuntar en mi comentario, a contar esto de que la respuesta para mí es frecuencial. O sea, si yo me voy a enfocar en lo que, en esto, en sentirme bien, en mi bienestar, o en que quiero verme feliz o realizada o lo que fuere, no sé, algo que yo siento que es beneficioso y que
que anhelo de alguna forma, aunque no sepa si es mi propósito o no, pero eh, en lugar de estar como pensando cómo llegar a eso o haciendo todo un pensamiento, una estrategia mental o algo así, o que mi personalidad esté queriendo resolver cómo es como desde mi interior conectar con eso, en donde yo quiero estar, cómo me quiero sentir, porque siempre es a través de la emoción, y frecuencialmente llegar a sentir cómo es estar ahí, cómo es estar en aquello a lo que yo quiero llegar o donde quiero estar o cómo quiero ser o lo que fuere, o cómo quiero que sea mi presente, cómo quiero estar, aquellas cosas a las que me interesa o de alguna forma siento que me harían bien o que mi alma me pide, ¿no? Y como en nuestro inconsciente no existe el tiempo y todo es presente, si yo frecuencialmente me conecto con eso y sostengo esa frecuencia vibratoria a través de sentir cómo es estar ahí, eso va a llegar a mí. Y yo no voy a saber cómo, pero va a llegar a mí. O sea, no voy a, sin hacer nada, porque el punto es tomar esa frecuencia, quedarme en esa frecuencia y soltar que mi Pero personalidad suelte. fíjate qué interesante lo que decís, Gaby, porque en vez de estar como calculando, todo lo que debo hacer es estar sintiendo como me quiero sentir en el momento. Entonces el Sí, enfoque es distinto, ¿entendés? sí, sí, Siento que la totalmente. primera es, bueno, justamente desde el ego, el control para saber hacia qué va a pasar, y la otra es solamente existiendo y viviéndolo. Ujú. Entonces a veces nos enroscamos Sí. en los procesos, digamos. Sí, sí, y Y, escuchándote pensaba exactamente lo mismo, ¿no? Digo, con un poquito de lo que habíamos, y está bueno que lo traigas gas para que también quede claro, ¿no? Porque si no estamos, parecería como decimos, bueno, no vamos al futuro, pero vamos al futuro, pero es otra forma de vivenciar, es como querer decir, bueno, estoy en este punto, pero yo quiero llegar a este punto, ¿no? Que no es lo mismo que vivir en ese punto como si estuviese viviendo, no sé, en una realidad virtual, sino poder trabajar como ir deslizándose hacia ese punto Ese es el tema, con ese todo es el lo... tema. ¿Cómo me deslizo hacia? Porque con este tema de la resonancia, con este tema de la emoción me tiene que indicar el camino hacia donde la vida me emociona. Yo también puedo estar anclado en una depresión o lo que sea, y esa emoción quizás también me emociona, pero de forma negativa, ¿entendés? Pero siempre es la emoción. Entonces, lo que yo también quiero dejar como ejemplo también en el video es lo siguiente, es un árbol, siempre doy el ejemplo del árbol, ¿no? O sea, un árbol no está diciendo, uy, qué chiquito que soy, uy, cuántas hojitas tengo. El árbol se está expresando y sale lo que es. Y no está diciendo al otro, che, qué enano que sos, che, qué alto que sos, che, qué gordo que sos. O sea, no está calificando todo. Entonces, nosotros nos autocalificamos todo el tiempo de las cosas en vez de existir y también aprender con nuestras emociones, entrenar nuestras emociones. Y esa es la parte que más me interesa por el tema vibratorio y por el tema también de autoeducarnos para sentir la vida, no para etiquetarla a la vida a ver si está bien o está mal. en eso me encantaría compartir esto, ¿no? Cuando muchas veces estamos en estas voces internas que nos están diciendo, sos esto, sos lo otro, sos lo de más allá. Yo muchas veces me pregunto, ¿quién es el personaje que está diciendo esto, ¿no? Generalmente esas voces son voces que escuchamos, que nos calificaron cuando éramos chicos, a veces cuando éramos adolescentes también, o bueno, quizás de grandes, pero en general, cuando éramos chicos hubo mucha calificación por parte del entorno, ¿no? De sos así, sos asá, bueno, mismo con nuestros compañeros o nuestros padres, o depende de cómo haya sido nuestra crianza. Estas son las voces de nuestros personajes internos. Son siempre internos. El externo quizás va a reflejar eso que yo siento, pero el personaje está siempre adentro. Entonces ahí es un recurso excelente, porque si, digamos, en el inconsciente no existe el tiempo, tampoco diferencia la realidad de la visualización. Para el inconsciente lo que yo visualizo es Ujú, real también. ujú. Entonces recurrir a la visualización es una,
es un excelente recurso para autotrabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este momento en que encontramos o estamos en depresión o estamos en alguna emoción que nos está turbando, que nos está molestando, que estamos sintiendo que no nos satisface, ir a buscar dónde está ese personaje interno, cuál es ese personaje interno que me está calificando de esta manera, y establecer una visualización, un diálogo interno con este personaje y poder como ir a darnos cuenta, a intervenir, sería como intervenir en nuestro propio recuerdo. Supongamos que tuvimos una escena en la cual cuando éramos chicos alguien nos censuró por algo, ¿no? Entonces yo tomo esta visualización, este recuerdo, me meto en él y yo como adulto, mi personaje adulto, va a intervenir en el recuerdo y va como a traer aquello que mi niño se quedó sin, ¿no? Si no fue valorado, yo como adulto voy a encontrarme con mi niño y le voy a decir, yo te valoro, yo te cuido, yo no te dejo sola, yo te acompaño, yo te, no sé, yo te amo, yo te abrazo, todo lo que no, lo que en el momento siento que no tuve, yo misma me lo doy. Y eso es una reparación enorme, enorme. Es un ejercicio que a mí me, bueno, nada, en algún momento alguien me lo sugirió, lo tomé para mí y siempre eh, se lo aconsejo a mis clientes, pacientes, consultantes, porque es muy efectivo. Es como ir a sanar de raíz mi dolor, el lugar en el cual se originó mi dolor y en el cual yo me quedé con la sensación de, uy, no sirvo para esto, ir y repararlo, porque en el inconsciente es como si fuera ahora. Yo puedo dialogar conmigo misma cuando tenía 5 años, o sea, puedo hacer ese, el Es un inconsciente lo puedo poco, tener. es un poco lo que planteaba yo desde otro ángulo. O sea, en vez Ujú. de enroscarme en el rumiante hacia el pasado y el futuro, me reprogramo desde lo que traigo del pasado y el futuro. Exactamente, pero la reprogramación tiene un formato, digamos, ¿no? ¿Cómo Ujú. hacemos esta reprogramación? Es como, Bien. no, a ver, no funciona decir, porque si no sería forzarme a mí mismo, decir, ah, listo, ya está, esto no está más en mí. Eso es decreto que no está mal, Claro, pero claro, 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 interesante. Y esforzarme, ¿no? Es, ah, la realidad es ir a buscar dónde estaba eso y transformarlo, Ujú, poniendo amor siempre, obviamente, siempre tiene que estar la actitud amorosa, ¿no? ujú. ¿Cómo lo ves, Cari? y hay algo que me gusta que también tomaba cuando cuando estabas hablando, Gaby, que decía que esa es la gran diferencia, ¿no? Que la visualización nos direcciona hacia, ¿no? Lo otro nos deja estancados en algo que no podemos Es un modificar. loop. Creo que Mm. esa es la gran diferencia si lo tuviéramos que Mm. verbalizar, ¿no? Ponerlo en palabras. Nos direcciona hacia, ¿no? Y cuando nosotros estamos hablando con nuestro también, si lo regimos y lo vemos desde la parte vivencial de nuestro cuerpo, también lo podemos sentir. Primero, posicionalmente, ¿no? Por lo general estamos mirando hacia abajo, ¿no? Cuando estamos pensando, nuestra mirada está como proyectada, estamos como disociados del campo, ¿no? También lo podemos ver que tal vez estamos manejando y, no sé, en un descuido podemos chocar porque estamos disociados del campo, porque nuestra cabeza no está presente, ¿no? Entonces, y también podemos jugar con esto, ¿no? Ver cómo es esa mirada que estamos teniendo, esa conversación interna, que es lo que decía Gaby. ¿Cuál es esa conversación? Mirarnos en el cuerpo y registrar nuestro cuerpo hacia esas miradas, ¿no? Y algo muy lindo que también está bueno para ciertos encuentros que a veces no queremos, es cuando nos damos cuenta de esta conversación, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos cambiamos, que es una forma de reprogramarlo también, ponerle, podemos empezar a ver cómo es ese dibujo, esa imagen que tenemos de ese recuerdo, ¿ok? De ese recuerdo, de esa emoción. Y podemos empezarle a poner luz, ¿no? ¿Qué pasa cuando le ponemos luz a ese recuerdo? ¿Cómo cambia nuestra emoción? O ponerle sonido, ponerle música, o bajarle un poco más la intensidad. Que eso también nos pasa muchas veces cuando nos encontramos.
¿no? Y tenemos esta técnica, ¿no? Que está bueno, y nos encontramos con alguien puntual que nos molesta, ¿no? Digamos, ese encuentro, como la chica que contabas vos. Y hay veces cuando sabemos cómo es esa persona, cuando empieza a hablar, yo lo tengo a veces como técnica, le pongo caras, o sea, en mi imaginación le pongo caras, le pongo como bigotitos o le hago algo dentro de mí que hace que me controle la emoción que tengo que disparar con esa persona, ¿no? Mm. Está bueno también como técnica porque nos ayuda a bajar esa emoción que tenemos y poder manejarlo desde otro lado, ¿no? Mm. Una cosa que se me ocurrió es que otro día hablé con un amigo, por decir, ¿no? De una situación. La situación no era lo que él estaba viendo, o sea, estaba haciendo la situación mucho más grande en una cosa que era mucho más chica. Y yo dije, tu percepción no está bien, pero tu dolor y tus emociones son reales. Entonces, hablamos hoy también de validación. El tamaño de tu dolor, de tu emoción, solo tú la puedes medir, ¿no? Entonces, no puedo, no puedes decir que algo que está mal está bien o al revés, pero lo que sientes en relación a eso siempre va a ser tu verdad, ¿no? Y Gastón habla mucho de juicio y yo creo que avanzar para un futuro despegando de hábitos y emociones o regresar al pasado y curar heridas, también tiene mucho que ver con el juicio, ¿no crees, Gastón? Porque uno piensa, pero yo no soy capaz de sanar esta herida tan chiquita, algo tan chico me afecta tanto, porque no es chico en tu juicio, pero en tu corazón, en tu emoción, en aquel momento que este trauma se puso, no fue algo chico. ¿Cómo tú definirías el juicio, Gastón, en este contexto? Mira, me parece interesante tu pregunta porque al juicio viene la crítica. Y el otro tema es que también, para comentarle a la gente, creo, y de lo que venimos hablando, es interesante cuando no te digo que no dejas de sentir, sino que te despersonalizás un poco. O sea, yo me puedo estar ahogando, pero puedo estar feliz o dramáticamente ahogándome. Entonces, eh, las cosas las estoy viviendo igual, solamente que no le estoy poniendo carga. Entonces no digo que no sientas, pero si vos no le pones carga lo ves desde lo neutral y lo neutral también te pone en un lugar de autoobservación. ¿Cuánto yo le pongo a eso? ¿Cuánto no le pongo? ¿Cuánto es importante? ¿Cuánto quiero estar ahí? Porque mientras hablábamos también ponía a pensar, si yo estoy todo el tiempo rumiando un dolor, ¿cómo hago para salir del dolor? Me quedé ahí anclado en ese momento y entonces ¿cómo hago para reprogramarme y poder proyectar una visión que me saque, en vez de estar rumiando ese dolor? Obviamente sé que Karina, Gabriel y todos van a contestar esto, pero bueno, conversémoslo porque ese es el punto, es cuál es la actitud, no es cuál es la solución. ¿Qué actitud yo predispongo para decir, no, mira, y hablemos de anclas, es... Ante una situación, yo sé que siempre tengo que observar vamos a inventar, con imaginación, mi nuevo futuro. Bueno, listo. Me duele como la mierda. Listo. Visualizar. Pasa tal cosa. Visualizar. No me pongo a pensar si tengo que hacer, si está bien, si tengo que ponerle curita, si lo voy a pegar. No, 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 porque ahí la cago. Ahí me embarro. Esa es Sí, la consigna, ¿no? Digo bueno, yo. lo que pasa que, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? ¿Qué es eso, no? Una cosa es que me duela porque me puedo haber golpeado el dedo agarrado el dedo contra el auto, contra la puerta del auto, y otra cosa es que esté porque me agarré la dedo y esté 2 o 3 años hasta que se me sale el dedo llorando, ¿no? Es esa la gran diferencia, ¿no? Entre el dolor y el sufrimiento. Y eso es lo que diferencia muchos estadios, digamos, cuando, por ejemplo, hablamos de ciertas patologías, ¿no? Porque es ese estadio. Pero puntualmente es también, de vuelta, como lo decíamos la vez pasada, y hoy y ahora también, es ver el tipo de pensamiento que estamos teniendo, porque el problema es ese pensamiento que estamos teniendo.
Si nosotros estamos pensando nuevamente, o sea, ¿desde dónde lo estamos viendo? ¿Desde dónde viene el pensamiento que tenemos? Entonces, Bueno, pero ahí un poco también lo que hablaba Gaby y todo, ¿no? O sea, es el programa. Yo lo que, a ver, no estoy anulando ni no validando el contexto que nos formó. Lo que estoy diciendo es, elijo solamente vivir eso. Nada más. Obviamente, en mi casa me enseñaron a abordar el dolor de una manera, o a reprimirlo, o a lo que sea, pero yo ahora me está doliendo, pero no le pongo una carga. pero Creo hasta que, ello, hasta que llegaste ahí, hiciste un trabajo. Sí, Porque claro, exacto. uno, Eso es lo que iba a decir. Y el trabajo es exponencial. Las claro, primeras veces es muy lento el avance porque, digamos, estás como en una vibración densa, no densa mm, malentendida mm, como mm, vibración baja, sino como esto, pesado. lenta, Sí. lenta, porque hay mucho de tu alma que está atrapada en todo aquello que te pasó. Y hay algo así como una masa crítica personal, en la cual una vez que vos llegaste a poder elaborar tus temas más pesados, después el avance es rapidísimo y es exponencial, cada vez podés sacarte de encima más cosas y después ya podés simplemente enfocar en lo que querés y el resto se cae solo. Bueno, pero Primero pará. tenés que haber hecho un trabajo personal de poderte sacar todas aquellas atrapamientos donde tu alma, situaciones traumáticas que no pudiste elaborar porque no tenías la emocionalidad suficiente. por eso, Entonces, como llegar a podés hacer darte esto, cuenta que fue, ¿cómo? llegar a darte cuenta que fue traumático, porque en muchos casos ni Es siquiera, inconsciente. claro, ni siquiera hasta que llegás a darte cuenta que tenés un patrón de pensamiento que te puedo dar miles de casos de la vida cotidiana, ¿no? Que nos están atravesando. Vos lo ves que no llega a darse, esa persona no está dando, ni siquiera dándose cuenta de que tiene ese patrón de pensamiento. Entonces, Por No, supuesto, claro. porque como estás enroscado en él, vos no lo ves. Y es esto que decía Nati antes, lo que para mí es una pavada, para el otro fue traumático, un trauma profundo, y yo no puedo jamás juzgar aquello que al otro le pasó porque no estuve en él, no estoy en él. Bueno, Entonces, el trauma lo vivió él. el otro día estaba viendo un reel que decía algo, me pareció así como en resumen, ¿no? Que la capacidad de evolucionar tiene que ver con la velocidad emocional que tenemos, ¿no? Entonces, Exacto, y me parece muy interesante, porque no tiene que ver con que yo sea más rápido, tiene que ver con que sea yo más rápido de salir de los lugares donde me empantano, ¿entendés? exactamente. Y si fueron muy profundos tus Ego, ¿no? traumas, porque Y así otra vez pasaste el tu ego, vida. ¿no? El ego, porque el ego, ya pregunté a Gaby, ¿por qué nos gusta tanto estar en el papel de víctima? Santo Dios, ¿por qué no podemos vivir ligeros de decir, ya lo hice? No, tengo que vestir mi camisa de super mujer y decir, mira cómo sufrí, no sé qué. Entonces, toda esta cultura de víctima, de ego, el juicio y la falta de atención a nosotros mismos es lo que hace difícil, la verdad, porque el, el, el mecanismo no es tan complejo. El complejo es del sultán, ¿no? Como ven ustedes. Pero por eso el tema de la velocidad emocional. Y Cada vez es quiero más llevar, fácil, y cada vez quiero es más llevar, fácil, sí. bueno, pero quiero llevar la conversación a este tema, decir, porque quiero también plantearlo en la pregunta. ¿Cómo hacemos y ayudamos también a la gente a que comprenda que hasta las cosas más dramáticas también son parte de la evolución y que Ujú. lo podríamos tomar de otra manera para, no para salir más rápido solamente, sino para comprender que estamos aprendiendo, ¿no? Que es una lucha para conseguir cosas y para llegar a algún lado. Es parte de la normalidad. Vuelvo a repetir, si hay un viento que le dobla el árbol, lo rompe, el árbol se va a adaptar al viento y se va a doblar un poco y después se adaptará al entorno, pero no está diciendo, uy, contra el viento, vamos a poner una pared, ¿por qué no? O sea, ese es Mira, el... es el proceso de ser humano, ¿no? El árbol no se resiste a lo que le está pasando. Y eso me parece súper importante, porque los humanos nos resistimos, porque nuestro ego quiere que sea distinto, quiere ser, no sé, el árbol más grande, que tenga más flores, el mejor, o el torcido, bueno, no sé, lo que sea, quiere que sea algo. Y en algún punto es asentir a todo tal como es. Entonces, en ese punto, todo lo que sucede lo tomo a mi favor. Ujú. Y cuando me trabo es porque hay un trauma en eso, hay algo que a mí me dolió mucho y que no pude elaborar. Y
si ahora que soy adulto puedo elaborarlo, pues entonces vuelvo, lo busco, lo elaboro y sigo adelante. Porque Ujú, es normal que en un proceso de la infancia, cuando no tenemos nuestro cuerpo emocional desarrollado, nos sucedan cosas que no podemos elaborar emocionalmente, porque es así, somos, cuando somos niños, cuando estamos en la gestación, recibimos toda la emocionalidad de los adultos que nos rodean, y especialmente de nuestra madre, y no tenemos cómo elaborar eso, porque es imposible, no sabemos, aún no lo aprendimos. Ese es el proceso de apego y desapego. ujú, Tenemos que aprender a vivir nuestras emociones y ese es el juego del ser humano. El juego ujú. del ser humano es aprender a través de nuestras emociones y después poder ir llegando a la neutralidad lentamente a través de este proceso. Los niños de hoy lo tienen más rápido porque los adultos de hoy ya están haciendo este proceso de poder, es un proceso de conciencia. Cuanto más tengo a mi alma conmigo, cuanto más conciencia tengo de mí misma o de mí mismo, más puedo, más fácilmente me sale. Por eso es exponencial. Y la manera es, o sea, yo veo mucho la resistencia del otro cuando trabajo con un otro, digamos, ¿no? O cuando acompaño los Ujú. procesos de los otros. Veo mucho la resistencia, muchas veces los procesos de enfermedad son los que terminan de traer a la gente a, digamos, patearles un poquito para que tengan que sí o sí meterse a su elaboración personal. Hay otros que no lo hacen nunca también, ¿no? Pero una vez que lo hacen, que se meten en el proceso, lo elaboran y recobran fuerza, ahí es cuando les gusta y lo empiezan a hacer cada vez más. Le van tomando el gustito a lo que es liberarse finalmente de algo y sentir ese alivio. Es enorme la diferencia que se siente, el alivio que se siente y la sensación de recuperar tu vitalidad y ser más vos mismo. Entonces, una vez que lo hacen, ya después es mucho más fácil porque ya se dan cuenta que está buenísimo. Pero es como una experiencia que cada uno tiene que poder atravesar. Mm. Requiere Eh, valentía de alguna forma. yo Lograr esa quiero, autonomía que decíamos, ¿no? Sí. ¿cómo, Cari? Lograr A la esa autonomía. autonomía que Mm. decíamos. Yo Ujú. quiero también enmarcar un poco todo lo que venimos hablando voy a volver al ejemplo del árbol, pero quiero volver al ejemplo de la naturaleza. Nosotros no nos comprendemos como parte de la naturaleza. Hay toda una inteligencia orgánica que tiene que ver con la biología y otros campos que se está expresando y nosotros no estamos fuera de eso. Entonces, este árbol que se adapta y todo, nosotros también somos vida. También tenemos biología que se adapta. Lo que pasa es que tenemos todo un cuerpo mental que está tratando de darle una forma desde la mente, pero la biología también se adapta. O sea, hay gente que vive en la Antártida, hay gente que vive en el desierto, hay gente que vive con viento, hay gente que no vive con viento. La biología se adapta. Entonces, lo que digo es esta comparación de por qué la biología fluye y nosotros no. ¿Entendés? Y somos parte de la biología. Entonces, me parece súper interesante cuando empezamos a conocer también los elementos que nos conforman y empezamos a entender cómo dentro de nosotros existe una alquimia que funciona distinto en cada uno, y ahí es donde también tenemos que equilibrar, porque dentro de esta cosmovisión el aire son los pensamientos, el agua son las emociones, el cuerpo está representado por lo que es la tierra y todo lo que es la energía y la y el movimiento de vida tiene que ver con el fuego. Entonces, nos pasamos de rosca, entonces estamos acelerados, tenemos demasiado fuego. Le damos a la cabeza con toda, tenemos demasiado aire. Cuando nos exacerbamos con las emociones, tenemos demasiada agua. Entonces, como también somos biología, somos naturaleza, y nosotros vamos entendiéndonos también en eso, para poder no solamente adaptarnos, sino expresarnos de forma armónica. Porque eso también es algo que en lo personal siempre no solamente me motivó y me llamó la atención, sino este tema de decir cómo dejo de romper mi mundo cuando yo me exacerbo mi equilibrio, ¿no? Cuando le pongo mucho fuego, las cosas se queman. Cuando le pongo mucha agua, las cosas me inundan. Entonces, ¿cómo yo interactúo observando también el entorno y a los demás? Y me corro, no me corro, elijo, no elijo, y toda esa cuestión. Me parece súper fascinante.
No sé cómo lo ven ustedes también desde su ángulo, ¿no? Porque a veces no sabemos esto, pero todos los campos están funcionando al mismo tiempo. Bueno, de vuelta, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo podemos percibir, ¿no? Eso, estando de vuelta, ¿no? Presentes, digamos, estando, pudiéndonos Ujú. escuchar y ver, ¿no? O sea, cuando estamos, como vos decís, estamos en la cabeza, dándole, estamos como navegando en la estratosfera, bueno, poder empezar a nivelar, ¿no? Por eso es tan importante, y como decíamos, la suma de todo, ¿no? No es que es algo, porque también lo podemos ver en nuestro alimento, lo que consumimos a diario, cómo influye en una parte o en otra, en nuestro ejercicio, si hacemos, si no hacemos, si limpiamos, si vamos limpiando ese constante, nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. Bueno, creo que es un poquito por ahí también. Sí, Che, un poco también Nati, lo que decía Nati antes, que a mí me hace mucho sentido con esto de hacer lo que te hace bien, lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir feliz. O sea, para uno será hacer yoga, para otros será ir a respirar en la naturaleza, para otros será agarrar una pala y ponerse a plantar el jardín. Lo que te conecte, lo que te haga sentir bienestar, es eso. Cocinar, una cosa, jardín o algo. Lo creo que a veces en este tema de evolución en el sentido espiritual problematizamos demasiado, o sea, y la evolución no se trata de hacer cosas enormes, de ser un premio Nobel de medicina. La evolución significa estar bien, ¿no? En términos de biología, por la perspectiva darwinista evolutiva, la evolución no tiene esta carga que tiene la visión espiritualista. Porque los espiritualistas también tenemos este ego, ¿no? Me costó mi evolución, ay, cómo me costó dejarlo y no sé qué. Y pues una persona que sobrevivió al desierto no tiene eso, porque fueron por generaciones, ¿no? Por la perspectiva biológica, la evolución no es buscada como hablamos en la perspectiva no religiosa, ¿no? Pero espiritualista, que es más nuestro enfoque aquí. Pero la perspectiva biológica es las personas los individuos, sean moscas o personas o gramas o pasto o árbol, cualquier cosa, que se adapte mejor a una situación, tiene más chance de estar saludable, pasar más gametas, reproducirse más por estar más adaptado, ¿no? Trayendo nuestra plática de hoy, es decir, más adaptado, estoy más tranquilo, ¿no? O sea, si tiene aire, ok, estoy adaptado. Si hace calor, ok, estoy adaptado. Entonces, las especies que se adaptan, se estaban naturalmente más adaptadas, porque eso se trata de la evolución, pasan mejores sus genes adelante, o sea, se reproducen más y por eso parece que ganaron una capacidad, pero las que transmitieron esta capacidad ya las tenían. Entonces, si nosotros somos capaces de sanarnos de la perspectiva biológica tradicional, nuestros ancestros también eran, y como dijo Gaby, podemos hablar, hola abuela, es verdad que sentimos un dolor familiar muy grande, pero mira, si yo pude soltarlo, también puedes soltarlo, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad de sanarnos hoy del punto de vista biológico, significa que heredamos, ¿no? El punto de soltarlo, de irnos adelante, del punto de vista biológico no tiene tanta resistencia, ¿no? Es decir, ¿qué hago para adaptarme? Ok, una consulta con Gaby, otra con Cari, otra con Gastón. Ya, mañana todo listo, ¿no? Suelto todo y ya me adapto. Esa sería la perspectiva racional, darwinista, evolutiva, ¿no? Pero no, estamos en una experiencia humana, entonces tenemos altos, tenemos bajos y entiendo que no es tan sencillo esta evolución que hablamos aquí, de la evolución genética, biológica tradicional, pero tampoco quiere decir que es tan distinta, no sé cómo ven ustedes, pero nosotros también podemos traer esta evolución espiritual, expansión de conciencia a un nivel más racional, como dijo Gastón, ¿no? Ok, tengo varias cosas, pero soy un adulto, ¿qué voy a hacer hoy? ¿No? ¿Qué son las técnicas?
Cari trajo la técnica de ancla y Gaby trajo otro día la técnica de honrar el pasado, ¿no? Entonces, tenemos técnicas, tenemos cómo adaptarnos conscientemente. Entonces, es pensar que la evolución no es una batalla, sino estar adaptados tranquilamente. O sea, ok, estoy adaptado, eso no me afecta, eso no me quita de mi centro, ¿no? Por decir. Bueno, me encanta para el cierre lo que planteaste, porque si hablamos de evolución, creo que es eso, ¿no? Dejar de luchar contra las cosas, generar resistencia y adaptarnos lo más rápido posible, disfrutando el proceso también, porque no es correr. Así Sí, que, un león que está en África lo llevan a un circo en Austria. Él no piensa, ay, santo Dios, ¿cómo me voy a adaptar? Aquí hablan austríaco, yo salí de una... No, perdón, un león hablando en austríaco. le estamos hablando, todo pasa en el entorno. Y bueno, nada, yo creo que la naturaleza es lo que nos da energía porque justo tiene esta conciencia más equilibrada, ¿no, Gastón? Porque nosotros tenemos esta conciencia más amplia, más compleja del ser humano y a veces nos olvida el sencillo no hacemos, ¿no? Un león no piensa, ahora cómo voy a vivir en el circo? Él lo hace. Es un día a la vez, puede que un día no coma, otro día se ponga así, otro día un comportamiento ya deje de tener, pero no es que esté problematizando, ¿no? Entonces, a veces también podemos regresar a la naturaleza en dejar las cosas menos complejas, quizá, ¿no? No sé cómo ven ustedes. Sí, soltar un poco el rollo. Y comparto con lo que hablábamos de accionar, ¿no? De no estar empantanándonos en el pensamiento, sino hacer un cambio o otra cosa distinta. Sí. ¿Mm? Y esto que decías de hacerlo de una vez, es como, hay cambios internos que quizás nos llevaron 5 vidas hasta que lo pudimos ver y nos pudimos dar cuenta de que, ah, no, por acá no me hace bien, esto no me hace feliz, no me trajo buenos resultados, no, voy a ir por este otro lado. Y no importa el tiempo, no importa si es ya, porque también podemos tardar un montón, pero también podemos dar un salto cuántico y de repente comprender un montón, que nos caiga una ficha de este deporte y decir, ah, ahora entendí, buenísimo. A partir de ahora voy por acá. Entonces, lo importante en nuestra evolución como almas es estar como escuchándonos, como estar presentes con nosotros mismos, y no estar distraídos. Eso como me parece lo más importante, como estar conectados, conectados con el corazón y sentir qué quiero hacer, qué me hace bien, por dónde quiero ir y como ser amorosa conmigo misma, es como, a mí me parece como una clave fundamental. Un aplauso. Muy bien, Gavita, muy bien, muy bueno, me gustó. Bueno, quiero comentar también, para dejarlo en el video también, que Micelio está armando temáticas para empezar a involucrarnos con las emociones y para empezar a abordar también el proceso de transformación a través de nuestra propia libertad interna. Así que, bueno, invitamos a la gente a que se sume, a que también participe y comparta sus opiniones o sus consultas. Y bueno, ya nos vamos a juntar la próxima para continuar con esto. La idea también ya es próximamente empezar a hacer actividades, así que ya vamos a organizar con las chicas a ver cómo vamos dándole forma. Pero bueno, vamos anticipando el tema. Así que gracias por estar y nos vemos la próxima. Chau, chau.
Ah.